Lo de Israel, Netanyahu, incluso hasta Estados Unidos ya raya en la locura. Supongo que se enteraron que la Corte Penal Internacional ordenó el día de ayer la detención en contra de este genocida infame, Benjamín Netanyahu, y en contra también de su exministro de Defensa, el tal Gallant. Los acusa de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza desde el 8 de octubre del año pasado, por lo menos. Y ordenaron el arresto de estos dos, pero también de Mohamed Deif, el que era considerado, o es, no se sabe, un alto cargo de Hamas. No se sabe porque resulta que Israel lo declaró muerto, que lo habían matado, pero después la fiscalía, basándose en la propia información de las autoridades de Israel y de Palestina, informaron a la Corte Penal que no se podía determinar si estaba vivo o había muerto. Entonces ellos emiten una orden de arresto también contra él porque no está confirmada la muerte de este personaje. El caso es que hoy me encuentro con este video de Benjamín Netanyahu donde, Dios mío, casi dice que ellos son hermanitas de la caridad. No, hombre, pues si nosotros le hemos dado vacunas contra la polio a la población de Gaza, no, pues si nosotros les hemos dado alimentos, 700,000 toneladas de alimentos, no, pues si nosotros les hemos avisado cuando vamos a bombardear para que se refugien. O sea, con un cinismo, y todo escudado en que ellos nos atacaron primero sin que nosotros los hubiésemos provocado. No es una provocación ocupar una tierra que no les pertenece. Eso no es una provocación. Y obviamente a este video también van a llegar los aplaudidores de los genocidas de Israel. Son los nuevos nazis. Ellos son los nuevos nazis. Y es la neta. Y se escudan en su victimismo de, ay, a nosotros nos hicieron mucho daño en la Segunda Guerra Mundial. Ya, y no aprendieron nada. Bueno, sí, aprendieron a hacer lo que les hicieron los perpetradores del Holocausto. Eso aprendieron y lo aprendieron muy bien. Lo que se está cometiendo en Gaza, en Palestina, es un genocidio, con todas sus letras. Es como si ustedes, aplaudidores de Israel y aplaudidores de Netanyahu, tuvieran un problema con un vecino, traen pleito con él, llevan mucho tiempo aventándose piedras unos a otros, y de repente el vecino les avienta una roca, fíjense, les avienta una roca, y ustedes van y le pegan al vecino, pero también a sus hijos, y los matan. Así eso es lo que está pasando en Israel y Palestina, es eso. Entonces ahora sale Netanyahu a hacerse hermanita de la caridad, porque la orden de arresto contra él pues es válida. Dice Israel que no tiene jurisprudencia, que ellos no reconocen la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en su territorio, y dice la Corte Penal, está bien, no hay pedo, pero resulta que Palestina sí reconoce nuestra jurisdicción, y como involucra a los dos estados, entonces tenemos autoridad como para emitir una orden de arresto. Esto impide que Netanyahu salga a países que no sean aliados de Israel. Impide eso. Además, a Netanyahu lo abominan los propios israelíes. Ya no lo quieren. Si hubiese elecciones hoy, lo mandaban. En fin, así está la situación. Me dio mucho coraje escuchar este video de este criminal de guerra, de este genocida asqueroso. De verdad que no reconocer lo que está pasando en Gaza, ponerse del lado del victimario, hace a cualquiera que lo haga una persona igual de mezquina que Netanyahu. Igual. Yo no estoy negando, y aquí nunca se ha negado, que la gente de Hamas tendría que ser detenida, porque lo que hicieron en el 7 de octubre del año pasado fue terrible. Estoy de acuerdo con eso, hasta ahí. Pero reaccionar de la forma tan desproporcionada con que ha reaccionado el poderoso ejército armado de Israel por los gringos, es que es increíble que se aplauda eso. Eso es horrible, eso es de terror. Escuchen a este paria, porque eso es, a este paria, quejándose de que ahora tiene una orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional.
por ser un criminal de guerra. The anti-Semitic in The Hague, also headed by a French judge, is repeating this outrageous offense. It is falsely accusing me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and Israel's former Defense Minister, Yoav Gallant, of deliberately targeting civilians. This when we do everything in our power to avoid civilian casualties. We issue millions of text messages, phone calls, leaflets to the citizens of Gaza to get them out of harm's way, while the Hamas terrorists do everything in their power to keep them in harm's way, including shooting them, using them as human shields. The court in The Hague accuses us of a deliberate policy of starvation. This when we've supplied Gaza with 700,000 tons of food to feed the people of Gaza. That's 3,200 calories for every man, woman, and child in Gaza. And these supplies are routinely looted by Hamas terrorists who deprive their people of much needed food. Yet just in the last few weeks, Israel facilitated the vaccination of 97% of the people of Gaza against polio. This doesn't prevent the court of accusing us of genocide. What in God's name are they talking about in The Hague? The truth is simple. No war is more just than the war that Israel has been waging in Gaza after Hamas attacked us unprovoked, launching the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. The decision to issue an arrest warrant against me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and our former Defense Minister, was made by a rogue prosecutor who's trying to extricate himself from sexual harassment charges, and by biased judges who are motivated by anti-Semitic sentiments against the one and only Jewish state. These judges did nothing. They did nothing against the real war crimes committed against the millions who've been murdered or uprooted by the dictatorships in Iran, Syria, and Yemen. Instead, they falsely accuse the one democracy in the Middle East, Israel, thereby imperiling the right of all democracies to defend themselves against murderous terrorists and tyrants. Nor did the court do anything against the Hamas terrorists who raped our women, beheaded our men, burned babies alive in front of their parents, and kidnapped hundreds of men, women, and children to the underground dungeons of Gaza. They're still holding 101 hostages, citizens of many lands, including the United States. Come to think of it, the court did issue one arrest warrant against Hamas. Now hear this. They issued an arrest warrant against the corpse of the Hamas arch-terrorist Mohammed Deif. His corpse. What an absurdity. No biased anti-Israel decision in The Hague will prevent the State of Israel from defending its citizens. And I want to thank our many friends around the world, especially those in the United States, who've condemned this outrage and who have said that this decision will have severe consequences for the ICC and those who cooperate with its decision. Israel will not recognize the validity of this decision. We will continue to do everything we must do to defend our citizens and defend our state against Iran's axis of terror, Iran and its terrorist proxies, which include Hamas, Hezbollah, the Houthis, and others. Our enemies are your enemies, and our victory will be your victory, the victory of civilization over barbarism and tyranny.